Todo tuyo. Hola, hola, saludos, ¿cómo están ustedes? Un fuerte abrazo a toda la audiencia de Radio Ecoamérica, en especial a la comunidad ecuatoriana en la ciudad de Nueva York y por supuesto a la comunidad latina que reside en la ciudad de Nueva York. Para todas las personas que se conecten a través de nuestras plataformas digitales, bienvenidos a la previa podcast y a Radio Ecoamérica en este primer episodio, ya que bueno, se acerca lo que nos apasiona, lo que nos mueve. Yo creo que sigue siendo sin duda alguna el deporte rey, así llamado, y es que ya está muy cerca nuevamente la reanudación de las eliminatorias suramericanas, lo que corresponde a la fecha 7 y la fecha 8. Y bueno, acá en la previa podcast vamos a estar conversando un poco, analizando un poco lo que se viene, lo que se prepara, ya muy cerca, falta pocas horas para que se dé esa fecha 7 y fecha 8. Luego de esa Copa América que generó bastante contenido, eh, que dejó allí bastante noticias, por así decirlo. Y bueno, vamos a estar acá compartiendo con ustedes, llevándoles los pormenores, debatiendo, conversando, y como el tiempo es oro, hay que aprovecharlo, está ya en línea con nosotros Alexandra Aliegro. Ella es periodista deportivo de ya una muy larga trayectoria. Actualmente se encuentra viviendo en la ciudad de Miami y bueno, apasionada del fútbol. Hola Ale, bienvenida, gracias por tu tiempo, gracias por compartir con nosotros acá en Radio Econérica, por compartir en este primer episodio en la previa podcast. Bienvenida, ¿cómo están por allá las cosas de Miami? Hola, hola, un placer para mí poder estar compartiendo con ustedes y bueno, aquí estaremos, como decías, hablando de lo que tanto nos gusta. Se reanudan estas eliminatorias tan emocionantes como son las eliminatorias de Conmebol, para muchos las más difíciles del mundo, pero yo diría que más bien son las más parejas, vamos a decirlo de esta manera, solo que en esta oportunidad está la virtud de que son más cupos para Sudamérica, así que vamos a ver cómo se terminan dando las cosas. Claro, bueno, hablando de eso que mencionas, más cupos, ya más adelante estaremos tocando ese tema. Obviamente todas las confederaciones tienen para estas eliminatorias más cupos o más países van a clasificar, por así decirlo. Sí. Comenzando ya con el contenido, aprovechando el tiempo, vamos a analizar un poco a la selección ecuatoriana de fútbol, una selección que en la pasada o reciente Copa América por allí, digamos, quedó un poquito en deuda, ¿no? Para todo el potencial que bien tiene, bien sea en sus jugadores o individualmente o en los equipos en los que militan los jugadores ecuatorianos. No sé qué concepto te haya quedado a ti o cómo hayas visto la participación de la selección ecuatoriana en la Copa América. Bueno, yo justamente estuve en ese partido en el que Ecuador enfrentó a Venezuela, era el primer partido de la fase de grupos y te voy a decir, yo vi muy bien Ecuador, esperaba muy bien Ecuador, yo, no es un secreto que para mí Ecuador es una de las mejores selecciones actualmente de Sudamérica y de hecho me parece que debería estar en este momento en puestos un poco más arriba en la clasificación de lo que está, ya estaremos hablando de eso, pero lo que vi ese día, obviamente fue condicionado a ese partido muy temprano porque fue expulsado uno de sus mejores jugadores, además. Sin embargo, con todo y que tenían un jugador menos, yo te digo, Venezuela sufrió para poderle ganar Claro. ese encuentro a Ecuador y al final termina ganando Venezuela, pero Ecuador hizo todo para ganar con todo y que tenía un jugador menos. Así que lo que vi de Ecuador me pareció bien. No te mentiría si te digo que pude ver los otros partidos, porque como uno está siempre en los estadios, en cada jornada no puedes ver el resto de los partidos, pero sí creo que la manera en la que termina saliendo Ecuador de la Copa América termina saliendo en tanda de penales, al igual que Venezuela en cuartos de final, y a pesar de que, por supuesto, se le exigía más a Ecuador por lo que ya estamos hablando. Para mí es una de las grandes selecciones en este momento de Sudamérica, pues a mí no me dejó tan malas sensaciones. Ahora bien, sí me pareció repentina la salida de su director técnico, que prácticamente, bueno, renunció, ¿no? Según lo que entiendo, no sé cómo lo manejan en Ecuador, si en Ecuador hablan de una salida por mutuo acuerdo, pero en teoría el director técnico renunció por razones también personales y siento que es, wow, un mal momento, ¿no? Para abandonar a una selección en el medio de unas eliminatorias. Claro, fue una salida, digamos, pactada, ¿no? O sea, para no generar más polémica de la que había acá,
te comento yo, digamos, desde primera persona, estoy en Quito, bastante duro, los fanáticos, incluso la prensa ecuatoriana, bastante dura con la selección de Ecuador, ya que, como estamos conversando, ¿no? Tienen material para llegar Exacto. un poco más lejos, para ver llegar un poco más lejos en la Copa América, y sí fue bastante criticado la selección ecuatoriana y el técnico saliente. Entonces fue más que un pacto de mutuo acuerdo y generó la salida del técnico de Ecuador que tuvo el frente de la Copa América. Ahora, como tú dices, mal momento porque ya se reanudan Claro, nuevamente las eliminatorias, no hubo tiempo de preparación, no hubo tiempo de nada, partidos amistosos, no hubo fecha FIFA, nada. entonces es complicado y vamos a hablar un poco de quién ahora asume o es el líder o está al frente de la selección ecuatoriana, que es Sebastián Becaces, el argentino, nacido en Rosario, de 44 años de edad. Para Ujú. las personas que quizás pues, no sepan mucho del nuevo director técnico de la selección ecuatoriana, vamos a darle un breve repaso acá. Cabe destacar que no fue futbolista profesional como tal, sino que desde que estuvo, digamos, en el mundo del fútbol, siempre estuvo, digamos, de asistente técnico, en el cuerpo técnico, como director técnico, y es allí pues que viene, digamos, ya de una larga trayectoria reuniendo los pergaminos para hoy estar al frente de la selección ecuatoriana. Vamos a hacer, como comento, un breve repaso de Ujú. Sebastián Becase, el nuevo director técnico de Ecuador. Casualmente en el 2002, por cuestiones de la vida, coincide o le presentan al argentino también Sampaoli, Jorge Ujú. Sampaoli, que en aquel entonces estaba al frente de Sport Bike, que es un equipo de la liga peruana, y necesitaba pues, o estaba buscando un asistente técnico. Y Sampaoli le da la oportunidad a Becase para que dirija con él. Bueno, le sirvió, digamos, como sus inicios para foguearse, para aprender de San Paolo y que también es un entrenador de trayectoria y reconocido. En el año 2010, a San Paoli le ofrecen un proyecto en el Emelec, equipo de la Liga Ecuatoriana, y también hoy acompaña como asistente técnico Sebastián Becase a San Paoli. En ese transcurso del año 2010, 2011, 2012, eh, cabe destacar también que bajo la dirección de San Paoli debutó Egner Valencia en el Emelec, ¿no? Cabe Ujú. hacer la acotación. Quien hizo debutar, digamos, en Liga Profesional a una de las estrellas de la selección ecuatoriana fue San Paoli en aquel entonces. En ese transcurso que te estoy comentando, Ale, Ujú. de Cáceres recibe la llamada de Bielsa, que en aquel entonces estaba dirigiendo la selección de Argentina. Y fíjate tú, algo que me parece importante, la lealtad o lo agradecido quizás que se sentía Sebastián Becase con San Paoli, que rechazó esa propuesta, o sea, decidió quedarse eh, junto a San Paoli en el Emelec Ujú. y bueno, y cumplir su ciclo, por así decirlo. Más adelante, en ese mismo transcurso de, digamos, 2 años, 2010, 2011, 2012, el actual director técnico de Ecuador recibe un llamado de la Universidad de Chile para él por primera vez ser director técnico, o sea, él en este caso ya no sería asistente técnico, ya sería como tal el líder del equipo, el cual aceptó, no le fue de todo bien que digamos. En el año 2012, si mal no recuerdo, San Paoli recibe la propuesta de la Federación Chilena de Fútbol Ujú. para manejar la selección La Roja, como todos las conocemos. Inmediatamente, bueno, San Paoli comienza a armar su grupo, su cuerpo técnico, por así decirlo, e incluye a Sebastián Becase. Y bueno, fue muy exitosa esa generación dorada de Chile en el año 2015, quedando campeona de la Copa América en una final contra Argentina, que le ganaron en penal. Eh, en Chile se dice que esa generación fue de oro, fue una generación dorada y las personas que estaban cerca en aquel entonces, pues también comentan que Becase tuvo mucho que ver en ese campeonato chileno, ¿no? Que ayudó mucho a San Paolo. Entonces, esto es bastante resumido, digamos, yo creo que cuenta con los pergaminos, cuenta con la trayectoria, cuenta con la experiencia,
sabe lo que es el fútbol latinoamericano, sabe lo que es las eliminatorias, sabe lo que es una Copa América, conoces a las selecciones latinoamericanas. Entonces yo creo que los pergaminos los tiene. Ahora, le tocó debutar nada más y nada menos que contra la Contra selección de Ecuador. Brasil. Sí, yo te pregunto, ¿cómo se recibió en su momento la noticia de este nuevo director técnico para la selección de Ecuador? A ver, no es un nombre que tal vez de los grandes nombres, vamos a decirlo, y sobre todo porque estamos hablando de una selección tan importante como la selección de Ecuador, pero ¿cómo lo recibieron allá en el país? Claro, luego de la Copa América, como te comenté, acá muy duros los fanáticos, muy duros Claro. Ujú. la prensa ecuatoriana muy dura con su director técnico, con la selección. Hubo cierto desazón, bueno, fue lo que yo sentí, ¿no? Cierto, quizás desinterés, ¿no? Obviamente todos pedían el cambio de técnico, todos fueron muy duros, muy vehementes, sabe cómo a veces se ponen los fanáticos, se dejan llevar por la pasión, Sí, escriben cosas que no deberían escribir por las redes sociales, ya conocemos ese tipo de cosas. Se nombra el nuevo director técnico, como tú dices, no es el más resonante, no es el más, digamos, el de más cartel, por así decirlo, pero por claro. eso me tomé el tiempo de repasar un poco la hoja de vida o la trayectoria de Sebastián de Cáceres, pues que desde mi punto de vista cuenta con la trayectoria, con la experiencia, por así decirlo, para estar al frente de la selección. Ahora, ya que estamos hablando de eso, de cuáles eran las posibilidades de la Ajá. selección ecuatoriana. Incluso se llegó a decir eh, en su momento que conversaron con personas cercanas al Bocha Batista, ¿no? Eso fue lo que se comentó. Sí, Incluso después existía el ese Bocha rumor. sale dando, incluso después el Bocha a los días sale dando declaraciones que se acercaron a él, no dijo qué selección, no dijo quién, pero sí, digamos, confirmó que sí tuvo, digamos, acercamientos, propuestas, ¿no? Entonces, Sí. al final, bueno, si era verdad o era mentira, pero por lo menos hubo el Sí. rumor. Todos creemos que era más que todo eso, ¿no? Un rumor, pero porque además saben que es un entrenador que esté ya comprometido con una selección que está encaminada, con una selección que está en puestos importantes después de tanto tiempo a nivel de eliminatorias y que no era una opción, tal vez tan clara como lo podrían ver algunas personas. Hablaba justamente de los rivales de Ecuador, ¿no? En esta doble fecha. Les toca dos rivales complicados. ¿Por qué? Porque ya decías, nada más y nada menos que Brasil, que obviamente Brasil no ha mostrado lo que debería estar mostrando hasta este momento en las eliminatorias. Están de hecho por debajo de Ecuador en este momento, necesitan recuperarse, además juegan en casa, pero también les toca enfrentar a Perú. Y Perú es el equipo que está de último en la tabla. Perú es un equipo que está necesitado de sumar, aunque sea estos puntos importantes en esta doble fecha. Entonces, yo creo que no solamente es Brasil, sino también el segundo rival que le toca a Ecuador en esta doble fecha ya para sumar, sobre todo como ya decías, un técnico que no ha podido tener a los jugadores con él, hizo una convocatoria amplia, 30 jugadores, es bastante, pero bueno, es normal porque me imagino que necesita ver las opciones que tiene, querrá estar con el grupo, querrá ver cómo trabaja, muchísimas cosas que puede sacar de estos poquitos días en los que puede estar con la selección, pero bueno, hablando de lo que va a ser ese partido ante Brasil, va a ser un partido bien duro. Claro, en su debut al nuevo DT de Ecuador, pues le tocó complicado. Más allá de que Brasil no sea esa Brasil que nos tiene acostumbrados, pues hay que decirlo también. Incluso, como comentabas, pues hoy Brasil se ubica en una posición inusual. O sea, Sí. inusual, habría que revisar en la historia o en eliminatorias Uh -huh. anteriores. Después de 6 fechas, Brasil está de sexto lugar. O sea, es algo Sí, inusual, algo que no pasa con sí, frecuencia. Incluso sí, Venezuela está por encima de Brasil, es algo que sí. tampoco pasa con regularidad. Entonces, eso te muestra que no está pasando por un buen momento la selección de Brasil, más allá de que está llena, está plagada de estrellas que en sus equipos, pues, la rompen, por así decirlo, pero como selección no se han logrado encontrar en esta eliminatoria. Pero, como escuchaba en estos días por allí, Brasil es Brasil, es como un monstruo dormido,
en cualquier momento se despierta y bueno, y se mete allí en los primeros de las tablas. Ya tenemos en línea a Napo Centeno. Napo, ¿me escuchas? Sí, claro, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Buenas querido tardes, Napo, Napo. bienvenido. ¿Cómo está todo? Un placer saludarlos, un honor y disculpa. No, no, tranquilo, aquí te Bienvenido, estábamos Napo, esperando. bienvenido a Radio Ecoamérica. Estamos acá también compartiendo con la previa podcast y bueno, hablando de lo que nos apasiona, de lo que nos apasiona a toda Sudamérica y al mundo entero. Darte las gracias también, Napo, igual que se la di a Alex, Alexandra, por estos minutos de su tiempo para compartir en este primer episodio de la previa podcast. Oye, cada vez que ya yo perdí la cuenta, ya he entrevistado varias veces a Napo, pero cada vez que hablo con Napo o entrevisto a Napo, se me viene un recuerdo, una anécdota personal que quiero compartirla con ustedes rapidito. Yo en el año 2002, que fue el Mundial de Corea-Japón, si mal no recuerdo, que quedó campeón Brasil, yo vivía en Maracay, estado de Aragua, Venezuela. Y bueno, quedó campeón Brasil. En Maracay hay un lugar que se llama Las Ballenas, no sé si la conocen, un lugar muy concurrido Ujú. donde la gente va a disfrutar, es un punto de encuentro. Y como el juego era domingo en la mañana, gana Brasil y un amiguito que tenía yo de mi edad también, me dice, yo, vente, vámonos a caravanear. Y yo, bueno, más que todo por celebrar es por la curiosidad de la edad. Y me fui. Cuando yo llego a las ballenas, yo veo eso lleno de gente con la camisa de Brasil, celebrando eufóricamente, alocadamente, que yo pensé que estaba en Brasil. Y yo desde, o sea, ya a esa edad, ¿no? Todavía a esa edad uno es inocente, entre comillas. Yo sabía que algo estaba mal. Yo dije, aquí algo está mal, algo no cuadra aquí. ¿Por qué digo esto? Porque para mí Napo es parte de ese grupo de personas que nos dio identidad, ¿no? Ujú. Y que hoy en día esos muchachos, esta nueva generación que quizás no conoce esa historia, esta nueva generación quizás de 15, 16, 20 años, que no conoce esa historia y que se pone la camisa de Rondón, de Tomás Rincón, etcétera, en vez de ponerse la camisa de Kaká o de Ronaldinho, bueno, para mí Napo es parte de ese grupo de personas que luchó y no fue fácil, o sea, porque esto que estamos viviendo, desde mi punto de vista, este frenesí que estamos viviendo hoy con la selección, no fue de la noche a la mañana. Bueno, Bocha Batista llegó, puso orden, aclaró las ideas, pero aquí se pasamos mucho, mucho sin sabor. No sé qué opinan de ustedes. Y con esto, con esta introducción un poquito larga, te doy la bienvenida, Napo. Bueno, gracias y muy amable. Yo creo que no alcanzaría tiempo para hablar con el respeto y el permiso de Alessandra, que también ha estado en estos menesteres y en como decía Cristóbal Guerra, en estos ires y venires del fútbol. Sí, señor. Mira, yo voy a empezar por ahora a la inversa. Yo estuve en Arlington en el juego Venezuela-Canadá y fui como un espectador común y corriente, claro, con unas entradas de Comebol diferente, ¿no? La localidad, pero era un fanático venezolano cualquiera. Yo decía, ¿cómo es posible que yo esté viendo tantas camisas vino tinto? Ujú. Tanta gente con diferentes camisas originales, lo que sea, pero todas eran Venezuela, vino tinto, y yo decía, no sé si llorar o reírme, pero la emoción que sentía era muy grande. Ahora, yo dije, sí, pero ¿cuántos de esos 58.000 o 59.000 saben realmente el valor de esa camisa? ¿De dónde venimos? ¿De dónde estamos? ¿Qué sufrimos? Ahora estamos en Arlington, uno de los mejores estadios, pero nosotros jugamos en cancha de tierra. Y yo me decía, pero ¿hasta cuándo vas a vivir? No, yo lo que quiero es que estos valores vayan también. En Caracas creo que era la Plaza Alfredo Sadel. Y Ujú. quiero que le diga que nuestros cambios, nuestros triunfos hicieron cambiar esa plaza por Venezuela. Ver camisas vino tinto. No celebrábamos victorias, ahora no había caravanas de Brasil o de Italia.
creo que logramos un gran trabajo de que lo que estamos viviendo ahorita es lo que nos hacía falta en aquella época. Nosotros íbamos a jugar partidos solos, sin nadie en la tribuna. A mí me daban 1.000 entradas y yo me quedaba con las 1.000 entradas porque no había ningún venezolano que yo regalara las entradas. No sé si la idea que estoy transmitiendo es la que a lo mejor yo quiero Sí. ir a lo que vamos, porque ahora vamos a un partido de doble jornada, que es lo que íbamos a conversar, que a mí me habían dicho, y es igualito a la que preparó Faría, y después venimos a jugar Puerto Ordaz contra Uruguay, igualito. Ujú. Entonces, pero ahora, ¿qué es lo que quiero yo aportar? Ahora tenemos gente, ya no somos los Claro. mismos, estamos apoyados por muchísima gente, tenemos muchísimas comodidades para viajar, tenemos todo, tenemos cómo hacerlo. Por eso yo tengo mucha confianza en lo que está pasando. No logro intervenir, a veces quisiera dar mi opinión como la estoy dando ahorita, pero con personas que me llaman del fútbol directamente, mm, que voy a respetar ¿cómo se llama? Los factores de confianza. Nada, pues mira, estamos llamando para esto y esto. Digo yo, uy, todavía estamos en esa, resolviendo problemas que resolvíamos hace 20 años atrás. Ujú. Ay, perdón. Entonces yo digo, Palabra wow, cierta. este, Bueno, sí. Ujú. palabras ciertas. Sí. Entonces yo digo, wow, avanzamos más atrás, avanzamos mucho y recorrimos bastante. Tú acabas de decir una frase, el Bocha Batista puso orden. ¿Orden de dónde? ¿Desde cuándo? Desde el desorden que se armó con el entrenador portugués, con los cambios que hubieron, con las locuras que había. Pero cuando nosotros estábamos, intentamos aquella desolada atención a la selección, ponerla donde la dejamos, y ahí crecimos y lo dejamos. Que después había todo, hay de todo. Mire, yo le voy a decir algo. En la Copa América, yo era delegado a Conmebol en Copa América de Brasil, pero por cuestiones no pude estar, tuve que venir de Estados Unidos, por cuestiones de la pandemia, que si yo iba a Brasil no podía volver a Estados Unidos. Y me dicen, pues la selección de Venezuela tiene tantos jugadores suspendidos. Y fue la única selección que mandó un charter con 7 jugadores para resolver el problema. Lo resolvieron, jugaron, ganaron y los devolvieron. Y entonces tú dices, no estamos mal, pero ¿cuál es el problema nuestro? Miedo, Alex. Sí. Bueno, continuamos. Napoli Pues, se quedó un me poquito gusta congelada la imagen. Bueno, pensar, este es realmente, el momento donde Venezuela que a Uruguay. interesante Sí, lo que no te está escuché. comentando Napo Centeno. Continuamos allí. Sí, me comentan que se queda un poquito pisada Congelado. la cámara. Pero bueno, seguimos, ¿no? Con todo lo que está comentando Napo, ya Sí, para continuar. Napo hablaba de dos cosas muy importantes. Uno, la identidad, que fue lo que logró, lo que se logró, lo que lograron todas estas generaciones cuando arranca el boom vino tinto y justamente en esa época que habla Napo de César Farías, me dijo, jugamos después con Uruguay en Puerto Ordaz y recordé ese partido, pero lo tengo aquí, estaba yo en ese partido también. Y bueno, ese día no lo queremos recordar mucho, ¿no? Porque justamente a partir de ese día es cuando ya básicamente no nos dan los puntos para llegar y clasificar a ese mundial. Hubiésemos tenido el formato que hoy en día está para clasificar al mundial y Venezuela hubiese ido, por ejemplo, a ese mundial. Pero otra de las cosas importantes que habla Napo, aparte de la idiosincrasia, que de verdad es increíble el giro que dio todo, porque yo también vi esa época en la que veías a la gente en la calle con camisas de otras selecciones y tú decías, esto no pasa en ningún lugar del mundo. Y bueno, ya eso gracias a Dios cambió y tuve la oportunidad, Napo, también estuve en Arlington, pero bueno, estaba trabajando y estuve en todos los partidos en donde estuvo la Vinotinto y de verdad era impresionante y creo que pasa por la idiosincrasia y eso de querer acercarte a tu camisa, acercarte a tu país de alguna manera, sobre todo estando fuera del país y creo que lo que ha logrado la Vinotinto ha sido importantísimo
por ese lado. Y el otro que habla Napo, mentalmente. Y eso yo creo que es algo que este cuerpo técnico ha trabajado muchísimo desde que comenzó y era una de las cosas que ellos mismos acotaban que había que trabajar muchísimo, que era la parte psicológica y mental de los jugadores. Literalmente es creértela. Y yo siempre le comento a las personas, yo me acuerdo en la época de César Farías justamente, que esa fue una de las cosas que hizo que los jugadores estuvieran también en donde estaban, porque es un discurso y una manera de decirles, pero miren lo que valen, vayan a la cancha y salgan con esa mentalidad ganadora. Y yo pienso que esa mentalidad ganadora es sumamente importante a la hora de disputar cualquier partido. Así es, Para, esa para, es realmente sí, comenta, Napo. lo que realmente ese es lo que hacíamos. Entonces yo también hago un análisis y digo, pero antes no teníamos psicólogos, no teníamos nada, era Nápoles que hacía todo, ¿no? Entonces yo me ponía a hablar con los muchachos. En aquella época que era juvenil, sub-23, Rondón, Salomón no, el pequeño Rondón, Mm. todos esos muchachos de la sub-23 que ganamos la medalla de oro en Maracaibo. Las charlas no eran charlas, nos reuníamos todos en una mesa y yo les hablaba de lo que eran los futbolistas, cómo veníamos, cómo sufríamos. Ahorita tenemos mejores cosas, estamos con el Pasto Pastoriza, tenemos uniforme. ¿Y por qué tenemos que tenerlo miedo? Ellos somos igual que nosotros. Yo decía, ¿será que mi mensaje le llega hoy en el 2024? Creo que sí, creo que sí, porque todos los muchachos de hoy en día que estuvieron conmigo me dicen, Napo, todo lo que tú me dijiste, todo lo que tú me enseñaste, es lo que practico en mi vida y es lo que transmito a mis alumnos en las escuelas de fútbol. Y eso es lo que estamos tratando de lograr, de que nuestro jugador pierda no es miedo, ese temor siempre de que si no lo logro, y si no lo logro, y si no lo logro. Eso se llama miedo al Bien, fracaso. sí, sí. Sí podemos, Completando un hagamos poco y ya los lo que partidos está. que yo tengo mundial, ese que acaba de decir Alessandro, contra Uruguay, el que perdimos, el de Maturín contra Paraguay, que aquel que nos quedamos fuera. Pero no revises eso, ve fútbol sala ahorita, acaba de perder el partido, después que ganó 7-0, 8-0, 9-0, pa, se cae y llega tercero. Así fue otras selecciones juveniles, invicto, y acá en Garabín, cuarto. La selección femenina, dale, invicta, la mejor, cuarta. ¿Qué nos pasa? Algo pasa. Bien, para continuar, porque el tiempo pasa volando. Hola. Eh, sí, sí, te escuchamos, Napo. Para continuar, porque el tiempo de verdad pasa No, ya sigue. rápido cuando uno habla de lo que le apasiona. Eh, Desde mi punto de vista, o sea, teníamos que pasar todo eso, todo eso que pasamos, todos esos sinsabores. Yo tengo, desde que tengo uso de razón, tengo siguiendo a la selección, cuando jugábamos en el Pacenzo Romero, que perdíamos, cuando no había empresas, cuando no había sponsor, cuando no había vuelos de lujo. Creo que me lo comentaste tú mismo, Napo. Después, con la victoria, comenzaron a llegar las empresas, comenzó a llegar el apoyo. Pero yo digo que teníamos que pasar todo eso o vivir todo eso para vivir lo que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque creo que ahora todos, y cuando digo todos es hasta los fanáticos, son un poco más maduros. ¿Por qué digo esto? Porque recuerdo que en la Copa América, que se llegó lejos, se perdió en la Copa América de Argentina, 2011, si mal no recuerdo, se llegó lejos, el Paqui Lucena falla ese penal, en aquel entonces le cayeron a Paqui Lucena, le dijeron de todo. En esta Copa América fue diferente, en esta Copa América yo no vi, yo, Joel Rodríguez, yo no vi un insulto, yo no vi una mala palabra, yo vi gracias selección, gracias por ilusionarme, gracias por hacerme creer, gracias por unirnos como país, y más en una Venezuela que yo creo que la Vinotinto es una de las pocas cosas que nos une a todos y nos mete en una burbuja y nos lleva a otra realidad, para no entrar en detalles, pero fue diferente, o sea, fue diferente la prensa, los fanáticos, federación, jugadores, desde mi punto de vista. Claro, viéndolo desde afuera, ustedes que lo vivieron en primera persona, pues me podrán eh, eh, confirmar lo que estoy diciendo o quizás vieron otra cosa. Lo que pasa es que dices algo muy importante. Acabas de decir justo que, bueno, la Vinotinto es una de las pocas cosas que hace a los venezolanos, primero, sentirse
que están en lo mismo, ¿no? Digamos. Lo que hablaba hace un ratito, cuando estás fuera del país, también esa idiosincrasia, sentir algo cerca, algo tuyo, es demasiado importante para los que están fuera del país y más por las razones que sabemos que están todos los venezolanos hoy en día fuera del país. Entonces, hay algo que sí hay que decir, tampoco, por lo menos los periodistas, no estamos tampoco para decir gracias, gracias, porque al final pues hay que analizar cómo se están haciendo las cosas, cómo se hacen en la cancha, si se hacen bien, si se hacen mal, hay que ser crítico, hay que, si las cosas, si sientes que no se está jugando de una manera específica, lo puedes decir y hoy en día siento que hay mucho, no sé si es miedo al veto, puede ser, no lo sé, pero muy poco, ¿no? Tal vez se habla o se critica cuando la selección tal vez no hace las cosas bien. Sin embargo, en la Copa América la selección no mostró el fútbol más bonito o no mostró tal vez el mejor fútbol que uno quería ver, pero al final ganaban, que es lo que importa, ¿no? Y más en esos torneos cortos. No importa el cómo, sino lo que importa es que ganen en los torneos cortos. Entonces, muchas veces cuando salían por la zona mixta, yo le preguntaba a Salomón, a cualquiera de los jugadores, le decía, se ganó, que es lo que importa, pero sienten que faltó algo, sienten que tal vez no están 100% contentos con lo que se vio en la cancha. Y el mismo Bocha Batista lo decía, si siempre hay millones de cosas que corregir y obviamente ellos se dan cuenta porque, bueno, son el cuerpo técnico, pero sí siento que hay que ser un poco más, cuando arrancábamos el programa me decías que en Ecuador son muy críticos con la selección. ¿Y por qué son críticos con la selección? Porque saben para lo que puede estar su selección. Obviamente hay que ser críticos dentro del respeto, ¿no? Pero ellos saben a lo que puede llegar su selección, ellos saben las capacidades de su selección y yo creo que hoy en día estamos muy claros de cuáles son las capacidades de la selección de Venezuela y por eso se le exige más a la selección de lo que tal vez se le podía exigir antes. Claro, es como ser víctima del propio éxito, por así decirlo, porque obviamente mientras más resultados se consigue, la gente va a exigir más, la prensa va a exigir más y todos vamos a exigir más. Pero haciendo ya un resumen para cambiar de tema, porque hay temas que quiero compartir con ustedes, que no quiero que se me queden por fuera. Eh, lo vi diferente de la fanaticada, de verdad que me alegró mucho el que respetaran a los jugadores, el que apoyaran a los jugadores. Sí. Yo no vi ninguna mala palabra, ningún mal gesto, y eso en lo personal de verdad me llenó mucho porque, o sea, tengo siguiendo la selección desde que tengo uso de razón. eh, Hemos pasado altas y bajas, hemos reído, hemos llorado. Y bueno, estar en este, como dije hace un momento, vivir este frenesí, entre comillas, que estamos viviendo, de buenos resultados. Ya tenemos, creo que si ganamos o empatamos en Bolivia, llevamos un año invictos en eliminatoria y Copa América. O sea, es algo que no se lograba así tan fácil, ¿no? Y a lo mejor se dice fácil, pero es complicado. Entonces son cosas que van sumando y son cosas que a los que seguimos a la selección como nosotros, bueno, Napo, una institución, Napo es como referente del fútbol, pues nos alegra mucho. Algo que quería comentarles, cositas allí que está en el guión, la altura, Napo. ¿Has vivido en primera persona el tema de la altura, ya que le toca a Venezuela jugar no en La Paz, más alto todavía, y como se llama, haciendo honor a su nombre, el Alto, porque así se llama el estadio, ¿no? La ciudad o el municipio donde va a jugar la selección? Napo, ¿qué tanto afecta la altura? Bueno, yo estoy en Quito, aquí Quito es alto, y sí, te lo digo, no es juego, no es juego la cosa, sí afecta la altura. Ya a este nivel más alto todavía, Napo, ¿qué puedes comentar referente al tema? No sé si Alessandra tiene algo No, no, al revés, quiero escuchar tu percepción porque, bueno, sabemos que que yo puedo opinar y no, sabemos que la bueno, altura afecta muchísimo, pero ¿quién mejor que Napo para hablarnos de esto que lo Claro, vivió muy cerquita con la selección? sí, yo lo viví desde el año 89. Imagínate. Eh, es algo, y lo voy a decir muy crudo, es ver la muerte. Eh, Era, porque después con los adelantos cambió mucho con las cámaras hiperbáricas, con la alimentación, con los estudios que se hicieron posteriormente a lo largo de los años. Pudimos hacer unas mejoras. De, Bolívar de Bolivia perdió con Flamengo la semana pasada en Copa Sudamericana. Quiere decir que ya no es lo mismo.
¿no? Ya los equipos se están preparando, hay muchísimos factores, que es la alimentación, que es la cámara hiperbárica, que es el tema de los glóbulos blancos, que bajan, que suben, la oxigenación, unos medicamentos ahora que ayudan muchísimo a eso. Pero que hay muchas cosas en la cabeza. ¿Por qué Bolivia cambia? Porque se da cuenta de que ya La Paz es vencible, ya no es invencible. Entonces nosotros íbamos a jugar, íbamos 2 días antes o un día antes porque el reglamento te lo decía y que los vuelos que nosotros nos llevaban no podíamos tener la opción de un charter. Entonces llegábamos 2 días y al segundo día estábamos liquidados. 7-0, 5-0, vean los resultados, es fácil. Lo que no es fácil ver antes porque nadie cubría la selección, perdíamos 4-0 y la gente no se enteraba, pero después sí. Ahora vemos cuántas veces perdíamos nosotros. Y no solamente llegar a La Paz, que es una falta de oxígeno que tienes que andar con una bombona, sino es los factores externos deportivos o extradeportivos. La Federación Boliviana, y lo digo con mucho respeto porque, y con mucha responsabilidad, porque yo tengo videos, tengo audios, videos grabados por el Zancudo. Zancudo, hola, Alberto Camardiel, grabó una reunión que nosotros tuvimos de Conmebol, no sé, lo grabó y yo lo tengo, ese documento donde nosotros pusimos la protesta del partido porque llegamos y cuando estamos saliendo de Santa Cruz pusieron que el avión, que el aeropuerto de La Paz y que estaba cerrado. Entonces lo que es tener a un futbolista 8 horas sentado en un aeropuerto esperando que te autorizaron, llegaste a La Paz en la noche, perdiste el entrenamiento de la tarde, ¿no? Llegas al hotel, que las camas no están listas, que hay que esperar 2 horas en el hotel, abajo en el lobby. La comida, no, como no llegaban, no está lista. Entonces, todos esos factores pequeños, en aquella época nosotros no teníamos la capacidad organizativa por la falta económica, no tener chat, no tener médico, nada, fuera el médico, el masajista, el que inyectaba, el que hacía todo. ¿Entiendes? Entonces, claro, ok, vamos a entrenar mañana. No, está cerrado el estadio, estaban comando la grama. No, vamos, ya, tú empezabas a aprender, ¿no? Ya yo a la próxima me vengo adelante. Y te adelante también era buscar la muerte, porque era una locura. Pero así fuimos haciendo las cosas, así fuimos abriendo los caminos. Y cuando llegamos a un partido, para pasar la historia, no tan largo como tú dices, y el autobús que iba para el estadio iba como así, poco a poco, llegamos al estadio, mira, apúrense que ya tienes arte para llegar rápido, la capacidad de oxígeno la agotabas ahí. Entonces cuando llegas, te metías al camerino y decías, oye, huele mal. No, es que los autobuses están prendidos de arriba y con el monóxido de carbono se consume lo poco que había de oxígeno. Entonces cuando íbamos a jugar ya estábamos perdiendo 3-0. Claro. Entonces los jugadores mientras se cambiaban, no, después fuimos modificando. Napo, vete adelante, el equipo se quedaba en Santa Cruz, vamos en un charter, al charter lo paraban, que no le importa, pero nosotros herramientas. Cuando llegamos allá, teníamos nuestros 2 partidos hasta que Faría hizo aquella preparación similar a esta, la doble jornada, la doble grupo. Tuvimos en Mérida arriba, en el Mucuchí, después nos fuimos a Lima, después nos fuimos a Quito. ¿Qué pasa en Quito que tú dices que es alto? Es alto en Quito. Pues si tú vas al estadio de la universidad, ¿cómo se llama? Abajo, la universidad, ahí son 2100 metros, o sea que Quito varía, pero La Paz es algo que no tiene sentido. De La Paz fuimos a Lima y de Lima nos fuimos a Santa Cruz de la Sierra, tuvimos 10 días entrenando. Ahí volaban los jugadores, volaban y más, de hecho ganamos. Creo que después lo marcaron como autogol, pero fue gol de Giancarlo, pegó, no sé. Ganamos 1-0 y nos volvimos a Venezuela inmediatamente. Yo me recuerdo que ese día Faría me dice, nada, pues sal y compra champaña, vamos, fui yo, champaña, no, mano, te fui, salí. Y cuando salí no me dejaron entrar porque estaba llevando alcohol para el estadio, no puedo entrar. Pero es que ya terminó el partido y vamos a celebrar, no, que nos ganaron, ¿qué tal? Total, que llegué ya cuando se estaban bañando, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hoy en día nos ayudan, muchas cosas nos ayudan. Ya para el próximo partido fuimos a cámara hiperbárica, hipovárica, hicimos un trabajo espectacular. Se gana, bajamos a Caracas, a Santa Cruz, seguimos con charter para Venezuela
Y cuando llegamos me dice Faría que saque, me acuerdo que a Luis Manuel Ceja, pequeño, y cuando yo llego a Puerto Ordaz, que llegamos al grupo que seguimos, conseguimos unos jugadores lesionados y me dicen, no, recupérame a los que mandaste. O sea, que los jugadores llegaron a su casa y en la mañana estaban otra vez en Puerto Ordaz. Pero esos jugadores que vinieron de la altura, su sentido fisiológico también fue alterado, porque bajar violentamente produce un efecto. Entonces, esos jugadores estuvieron ahí por necesidad técnica. Pero realmente, esto que está haciendo el cuerpo técnico ahorita no es que todo el mundo está diciendo esto como algo boom, no, esto es normalito. Claro. Esto lo hacen todos los equipos y toda la selección. Y los jugadores viajan ya en el avión charter, vienen uniformaditos, vienen con su ropa de juego, todo para evitar un desgaste en los camerinos y en el autobús y todas esas cosas. Por eso que yo digo, hoy en día Bolivia cambia para el alto porque ya sabe de todos estos mecanismos. Interesante, interesante saber eso. Entonces, yo creo que buscando de manera literal ahorrar energía, o sea, que comentas que ya vienen vestidos, o sea, ahorrar la mayor cantidad de energía posible No, y y que te bueno, pega buscando sacar menos. un... El impacto es, digamos, menor, entre comillas, si llegas las menos horas posibles, más pegadas al partido posible, que si juego. llegas, como dice Napo, que tenías que llegar 2 días antes, eso te liquidaba. En cambio, ahora puedes preguntarle a la Conmebol, mira, ¿qué es lo más temprano que tengo que llegar? Y llegar justamente a esa hora para que no sea tan duro el impacto, que al final igual siempre va a impactar. Y una de las cosas que uno ve en esta convocatoria, que bueno, como dice Napo, no es nuevo, se convoca prácticamente a 2 equipos, no sabemos si va a utilizar a 2 equipos completamente diferentes, tal vez no, pero sí va a alternar a algunos de los jugadores. Y me imagino que tampoco van a viajar todos porque, como dice Napo, la recuperación después de eso no es solamente la altura, después es regresar. Y cuando regresas a veces no te afectó la altura, pero cuando regresaste te afectó el doble de lo que tú pudo haber afectado a la altura. Entonces, todas esas cosas se toman en cuenta hoy en día a la hora de disputar un partido como el que se va a disputar. Y por eso esta lista de 41 jugadores, que bueno, que hay que acotar rápidamente, que de estos 41 ya hay dos que han ido saliendo de la convocatoria, que fueron John Chancellor, que ya venía con una pequeña lesión, ya lo había notificado su equipo antes y de hecho a mí me sorprendió cuando salió en la convocatoria porque ya uno sabía que él estaba un poco tocado. Yo dije, bueno, debe ser que no es tan grave, pero ahora ya dieron por hecho que va a estar varias semanas fuera de las canchas y hoy justamente Yángel Herrera se baja de la convocatoria por una lesión del fin de semana que lo va a tener 14 días, si no me equivoco, sino 3 semanas más o menos fuera de las canchas. Así que, bueno, son bajas importantes. Sin embargo, no sabemos y nunca vamos a saber quiénes, si iban a estar o no iban a estar, sobre todo en ese partido ante Bolivia, pero bueno, ante Uruguay creo que sí iban a estar, sobre todo en el caso de los centrales, porque ya se perdió a Wilker Ángel, se pierde a John Chancellor, no sé cómo va a llegar Osorio, porque hace 2 semanas Osorio ni siquiera pudo disputar el partido, no estuvo ni en la convocatoria de su equipo del Parma en Italia, entonces vamos a ver cómo llega también Osorio para lo que va a ser este partido y ver realmente cuál va a ser la decisión que se va a tomar a la hora del 11 titular que va a disputar el partido ante Bolivia. Bien, quisiera continuar ya para que no se me queden temitas por fuera y compartir esto que yo pienso con Alex y contigo, Napo. Eh, Quizás es un pensar un poquito rígido, por así, o radical, por así decirlo. Pero desde mi punto de vista, me fuese gustado que la selección de Venezuela clasificara por primera vez a un mundial con el formato anterior, ¿no? Eh, pues obviamente si se clasifica en este formato, obviamente lo vamos a celebrar, va a ser luchado, son las eliminatorias muy complicadas, pero desde mi punto de vista, y ya es algo, una opinión personal, pienso que, bueno, para nadie es un secreto, el fútbol más que un deporte se ha convertido en un negocio que genera una grosera cantidad de dinero, transmisiones televisivas, viajes, movimientos, sigue siendo el Mundial de Fútbol el evento por excelencia, o sea, no hay evento deportivo que se le compare al Mundial de Fútbol. Ahora bien, desde mi punto de vista me fuese gustado pues que quizás lográramos esa clasificación con este primer formato, porque creo que pierde un poquito de exclusividad. No sé, a lo mejor vamos a ver selecciones que no son muy habituales en este Mundial.
Es mi punto de vista, por eso quiero compartirlo con ustedes, a ver qué piensan sobre esto. Bueno, en mi caso yo creo que soy una romántica del fútbol y también pienso que se desvirtúa la competencia al agregar tantos equipos, tantas selecciones al mundial, porque en teoría el mundial de fútbol es a donde tienen que ir las mejores selecciones del mundo y mientras más y más y más vas agregando ya le quitas, como decías, la exclusividad. Y bueno, evidentemente nosotros como Venezuela queremos que Venezuela clasifique en el puesto que sea, así sea en el repechaje, pero vamos a estar claros, de 10 selecciones que clasifiquen 6 más el repechaje, oye, es lo que dices tú, le quita un poco la esencia a la competitividad y al nivel de la competencia. Ah, pues, Yo voy a se hablar ríe. como, sí, yo me río porque como yo soy el más viejo. ¿Tú te acuerdas de los formatos de antes? De No se antes, Bueno, acuerdan. antes de mí, Antes eran 3 grupos de 3. Y cuando era campeón el local, era eh, 3 grupos, uno de 4 y 3 de 3 jugaban. Venezuela siempre estaba en el más difícil. Venezuela, Chile y Brasil. wow. Fuera. Eso duraba 2 meses. Por eso es que las selecciones no tenían competiciones, porque en el 89, en el 91, para el Mundial de Italia 90, jugamos en Caracas, en el Rígido contra Chile, en, en Santiago contra Chile, en Brasil contra Chile, en Caracas, en el Rígido contra Chile, y el otro partido no es, ahí estaba. Nosotros quedamos fuera en 2 semanas. El sufrimiento Entonces era tú más dices, corto. oye, yo hubiese preferido aquel formato. Yo hubiese preferido en esa época este formato. Bueno, claro. Pero te gusta, pero Pero ok, pero hablando del formato de antes, hasta el no, mundial pasado, a este, ¿cuál te gusta hasta más? no. Es que el fútbol, ahorita no estamos viendo fútbol. Porque si tú ves la Copa América y ves a Chile, perdón, a Chile muy mal, ves a Costa Rica, muy bueno, todo bien, Panamá. Entonces tú ves equipos que son diferentes. Entonces, bueno, así vamos para el Mundial, con equipos que tú puedes ser un buen partido y dices, oye, pero me toca Antigua. Entonces el fútbol se ha ido desvalorizando, pero es por la Ujú. parte económica. Claro, claro. Mira, lo que dijo Bielsa fueron muchas cosas ciertas. A la FIFA y a Conmebol y a nadie, ni a CONCACAF, ni a nadie le interesa quién va a ganar. A mí me interesa yo producir lo que Claro. tenga que producir. A mí no me interesa si ganan. Gasten dinero en publicidad, en marketing, lo que sea. A mí me interesa que ganemos, que vengan clientes nuevos. Ah, el fútbol, bueno, ¿quién ganó? No me importa. A mí no me importa. El fútbol ha perdido esa esencia. Quien vive el fútbol, como la gente quiere, somos nosotros tres. Estamos aquí, que somos gente de fútbol, de ese que está, que sufre, que llora, que pelea. Pero que se ha convertido en algún negocio, yo pienso que el Sí, negocio más grande del mundo. sí. Cuando tú hablas 15 millones, 20 millones, Mbappé está reclamando 15 millones de dólares, el otro 40, el otro 50, y todo eso dice, "Coño, que no tengo para echar gasolina ahora". Sí, sí, Entonces, el formato, al fin y al cabo, no tiene ningún efecto. claro, No tiene ningún efecto. Porque tú puedes con 7, a lo mejor queda afuera. Entonces, que quede afuera va a decir, "Coño, y con 7 no clasifiqué". claro, Entonces, volvemos a lo primero que yo comencé. Aquí, no nos importa el formato, que Alex dijo algo muy importante, que ella entrevistó, fíjense como yo tengo otro punto de vista, ella entrevistó a jugadores que pasaban en el, la por zona la zona, mixta. y ella dice, los jugadores todos no estaban convencidos, pero eso no es que ellos lo dicen de aquí, no, allá adentro nosotros, miren, tranquilos, si van a pasar por allá, hay que mantener la tranquilidad, que no estamos conformes. Son cosas que también se preparan para dejar una proyección de la humildad, de la responsabilidad, de que no estamos conformes. Porque si sales con esa euforia, sí, ganamos, fuimos buenos, en el siguiente partido te caen encima. Claro, Entonces también conocer la parte de adentro también es interesante. Pero yo claro. creo que
creo que Venezuela, la selección, mi y la de usted, no nos va a defraudar. Yo tengo la certeza porque lo siento, lo percibo. Yo hablo con los jugadores. No creo que yo me estoy aislado. Yo hablo con Tomasito, yo hablo con Chancellor, lo llamé por el tema del papá y iba a comentar también que lo de Chancellor, la lesión es más emotiva que física. Es tener su papá con la situación que está, de jugando un partido, ¿quién va a jugar con ese? ¿Quién va a jugar tranquilo? Nadie puede jugar Claro, tranquilo. no, imposible. Lo pasó Lucho, el colombiano, con su papá secuestrado. O sea, todas estas cosas tienen una influencia muy grande en el estado anímico, que es lo que nosotros tenemos que trabajar y lograr. Y sí, hay muchas cosas muy importantes que hablar, muchas cosas porque tenemos que conocer bastante de estas cosas. Y en el libro están muchas cosas. Ah, eso te iba a preguntar, Napo. Aprovecha allí para mencionar el libro. ¿Cómo va con el libro? ¿Cómo va eso? Cuéntame. Bueno, sabes que cuando yo iba a hacer el libro, el editor me dijo, Napo, bájame. Nunca piense que te vas a hacer millonario con el libro, ni que que lo lea una persona es suficiente. Te vas a sentir orgulloso. Yo me siento orgulloso. He vendido por la página web mía, he vendido pocos directamente con mi página web. Por Amazon he vendido unos 700 y algo, y yo por mi cuenta he vendido más de 1200. Y todos los días recibo gente que me escribe y me dice, no, pues no, yo no puedo creer de que esto era antes. Bueno, eso era antes. Y qué importante saber cómo era antes. Eso es lo Eso que es yo digo a muy los niños. importante, A los, totalmente. a los niños hay que decirle, ¿cómo era antes? Porque yo veo a un niño ahora con los zapatos Nike supersónicos y unas canilleras que se desinflan Súper- y le hablan y se te bajan y los chones y las licras. Nosotros no teníamos camisa para jugar, mano. Tal cual. ¿Sí? Ah, Entonces, hablando de camisa, Napo, quería comentarte algo, compartir con ustedes. En estos días estaba viendo un podcast, ni siquiera era deportivo, era un podcast de comedia, que estaban entrevistando a un artista venezolano, X, y él comentó que el motivo de la razón por la cual el color de la camiseta de Venezuela es vino tinto, según lo que dijo él allí en ese podcast, era porque la combinación de los tres colores daba como resultado vino tinto, cosa que a mí no me pareció. Según tengo entendido, la historia es la siguiente, corrígeme Napo si me equivoco. Creo que era un partido internacional, no me acuerdo la fecha, y tuvieron un retraso, un percance con los uniformes, ¿no? Y tuvieron que usar el uniforme de la Guardia Nacional para aquel entonces. Y resulta que la Guardia Nacional, el uniforme era vino tinto. Corrígeme, Napo, si esa es la verdadera historia o cuál es la verdadera historia de por qué es vino tinto el uniforme. toda la vida, los uniformes de Venezuela, sus colores eran gris y vino tinto. Toda la vida. No del fútbol, escuchen bien, del Comité Olímpico Venezolano inscribió sus colores en, en el Comité Olímpico Internacional, ese color. Nosotros no teníamos identidad porque era el Comité Olímpico y nosotros usábamos uniforme independientemente de lo que, ¿no? Pero como ese fue el color que comenzó a usarse en los primeros años, jugó Venezuela, me acuerdo que Fasano, aquellas épocas donde estaban todavía los extranjeros, jugaban con Venezuela, Orlando Torres, los Zarzalejos, todo eso que yo era niño y era utilero con 8 10 años, los ayudaba a ellos en la selección y usaban que eran como camisas con botones y todo, manga larga, eran color vino tinto. Después se desvirtuó, después se desvirtuó, después empezó a usar todos colores, no teníamos, se perdió la entidad. ¿Ustedes saben de quién manejaba la selección de Venezuela? La selección de Venezuela no tenía capacidad, la federación no tenía capacidad para manejarla y se la entregó a Lázaro Candal, que en paz descanse. Lázaro Candal manejaba la selección nacional y él consiguió unos uniformes Frasani, yo creo que eran blancos, lo pueden buscar, 89. Y yo era el coordinador, no teníamos uniforme sino eso. Cuando terminé esa competición, que aquel caso del Cóndor Roja, ¿se acuerda? Que se cortó la ceja, nosotros, ese era el grupo nuestro, ¿no? Y cuando terminamos esa eliminatoria, el presidente de la federación me dice, no, pues mira, yo voy a renovar contrato otra vez, pues nosotros no podemos manejar eso. Claro que sí, encárgate de eso, pero
sin estructura. Y ahí es donde viene, yo reconozco el desorden de los uniformes. Nosotros le pedíamos prestado, regalado uniforme a Forte, a Bomber o a no sé quién, nos daban lo que tenían. Y ahí se pierde la uniformidad. Un Claro. azul, un rojo, un verde, ¿entiendes? Hasta que Richard me dice, no, no, vamos a recuperar el color vino tinto y en la historia esa franela vino tinto está en el libro, que es la primera camisa de la selección, que es atlética, con el chorro blanco y medias blancas. Bueno, ya saben las personas que están conectadas, que están viendo este contenido para que compren el libro y sepan, de verdad que es fascinante todas estas historias. El tiempo pasa volando, ya me comenta que nos quedan 3 minutos, de verdad agradecidos con ustedes por su tiempo, por estar acá con nosotros en Radio Ecoamérica, en este primer episodio de la previa podcast. Esperemos pues más adelante volver a tenerlos de invitados, a hablar de fútbol. Cuando uno habla de lo que le apasiona, de verdad que el tiempo pasa volando. Ya pues estamos culminando este primer episodio. Agradecido con Alexandra Aliegro, agradecido con Napoleón Centeno y bueno, palabras finales para ya despedir el episodio. Ah, pues. No, nada más. No, no, para mí un placer haber compartido con ustedes. Como dices tú, el tiempo vuela cuando uno está hablando de tantas anécdotas, ¿no? Y escuchar a Napo siempre es un placer, porque, a ver, a uno le dan risa las cosas que va contando, pero uno dice que increíble, porque uno se ríe, pero son cosas que de verdad sucedieron de esa manera y bueno, y poder contarlas hoy, ver cómo han cambiado las cosas es algo muy importante. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en esta doble fecha para todas las selecciones, porque como ya lo decíamos, son eliminatorias complicadas, así como hoy estás arriba, en 2 fechas puedes ponerte abajo en la tabla, porque aquí todo cambia así que hay que estar muy pendientes de lo que pasa. Gracias. Para mí primero es un placer compartir con ustedes dos, de dos áreas diferentes y seguir la trayectoria de Arne. Y sé que también ha vivido gran parte de esto, pero hay que tener cuidado con Uruguay. No crean que porque tengan 5 jugadores afuera vienen como Total, arbitros. Los cinco, totalmente. los 5 que vienen por los 5 que no están pueden ser tan peligrosos o más peligrosos O porque más vienen a peligroso. quieren comerse el mundo. Porque Ujú. y yo sé que Bielsa, conozco a Bielsa, los va a poner a ellos como los líderes del partido y van a hacer lo que quieran si los dejan. Y con esto cierro y quiero agradecerles, de verdad para mí es un honor, también me gusta, el tiempo pasa muy rápido, ya estamos a 2 de septiembre, el tiempo Wow. pasa y verdad que es un orgullo hablar de la selección, a mí me encanta y compartir con personas que saben y que conocen y que también te dan feedback. Uno se siente orgulloso de lo que hizo por su selección, por su país y lo seguiré haciendo. Desde cualquier tribuna donde pueda apoyar, ahí lo haré. Y así que cada vez que ustedes deseen, aquí estaré para ustedes. Muchísimas gracias, ¿sí? Bien. Muchísimas gracias a ustedes en este primer episodio de la previa podcast, también para Radio Ecoamérica. Y bueno, para todas las personas, espero que le hayan gustado este capítulo, espero que lo disfruten, que se suscriban en el canal de YouTube, la previa podcast y las redes sociales, también que nos sigan por nuestras plataformas Radio Ecoamérica. Y bueno, un fuerte abrazo y a esperar y a disfrutar de las eliminatorias sudamericanas, que son las más complicadas, las más difíciles del mundo. Chao, chao. Bye.